Hola, ¿qué tal? Soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Sigue el estado de emergencia en Tampa, Florida, tras un derrame de aguas residuales que amenaza con contaminar zonas costeras, agrícolas e industriales. Miles de residentes han sido evacuados del área en el condado Manatee. Las dos niñas lanzadas por coyotes desde lo alto del muro fronterizo con México representan los horrores de la inmigración. Familiares de las pequeñas cuentan en exclusiva desde Ecuador cómo fue la odisea infantil de Yareli y Yasmina. Los restos de Victoria Salazar, muerta a manos de la policía en Tulum, México, ya descansan en el cementerio de su pueblo natal en El Salvador, donde fue enterrada en presencia de un grupo reducido de familiares y amigos. La emergencia por la rotura de una reserva de aguas residuales en el oeste de la Florida tiene en jaque a las autoridades y a muchos ciudadanos evacuados de un amplio radio desde la semana pasada para evitar cualquier riesgo para sus vidas. La amenaza es real para el área del condado Manatee, a 40 millas sur de Tampa, y las aguas no solo inundarían viviendas en zonas costeras e industriales, sino también muchos campos agrícolas. Liz Évora se encuentra en el condado Manatee con lo último. Adelante, Liz. Así es, la vía que ven a mi espalda es la US 41, una arteria principal de esta área que está cerrada debido al temor de que el colapso de esta reserva de agua ubicada en una alta elevación pudiera provocar una inundación en esta área. Por eso las autoridades locales y estatales trabajan a todo vapor para evitar que el agujero por donde se escapa el agua del pozo ceda completamente y genere un descontrol del líquido que actualmente se está depositando en las aguas del Golfo de México a través de bombas de agua, a las que se le sumaron aún más este fin de semana, cuando el gobernador de la Florida declaró un estado de emergencia para 3 condados de la región, trayendo así más equipos humanos y de maquinaria para colaborar en la situación. De acuerdo al administrador del condado Manatee, si ocurre una ruptura total, cerca de 340 millones de galones de aguas residuales podrían derramarse en cuestión de minutos, y las proyecciones arrojan que se podría anticipar una pared de agua de 20 pies de altura. En las áreas más cercanas a la reserva de agua se encuentran parques industriales, los cuales desde el sábado han sido evacuados por medida de precaución, así como comunidades en el área que podrían verse afectadas de ocurrir la ruptura. También muy cerca del área de emergencia se encuentra ubicada la cárcel del condado Manatee, de la cual se supo que hace unas horas 300 reos fueron desalojados como medida de precaución. En el condado Manatee, Liz Évora, Noticias Telemundo. Muchísimas gracias, Alice. La historia de las dos niñas lanzadas desde lo alto del muro fronterizo con México es el ejemplo de los horrores que viven muchos inmigrantes para cruzar la frontera. Ya sabemos quiénes son y cómo vivían en Ecuador. Algunos familiares de las pequeñas nos han contado en exclusiva cómo fue la odisea de Yareli y Yasmina. Hasta su pequeño pueblo en el sur del país fue Emilio Zamora. Esto es lo que nos cuenta. La primera niña en ser botada por el coyote fue Yareli, de tan solo 3 años de edad. Luego de un momento, lanzaron a su hermana, Yasmina, quien es 2 años mayor. Las menores salieron del humilde barrio conocido como Jaboncillo, que está en medio de las montañas de Loja, en el sur del Ecuador. Llegamos a la casa donde vivían las niñas, con un tío y sus abuelos paternos. En el sitio, nosotros hablamos con Lauro Vacasela, el abuelo, y él nos permitió ingresar al dormitorio de Yareli y Yasmina, en el que aún tienen sus muñecas, peluches y algo de ropa. En medio del terrible ambiente que viven aquí, el abuelo nos reveló que su esposa y su hijo viajaron con las menores de Ecuador hasta México. Ayudarle llevando a mis nietas para allá, que mi hijo dijo que quería estar con ellas, que mucho sufría ella la mamá. El abuelo paterno desconoce con qué traficante hablaron. Actualmente tiene mucha angustia por el tema. Sobre el paradero de su hijo y su esposa, dice que no conoce nada. Además, acepta que las niñas deseaban encontrarse con su padre, Diego Vacasela Aguilar, y con su madre, Yolanda Macastene,
quienes emigraron primero a los Estados Unidos y ya están en contacto con las niñas. Por su parte, los familiares maternos afirman desconocer todo lo organizado para el viaje de las menores de edad y su tía, Rosa Macas, habló con la madre de las menores que vive en Estados Unidos. Claro, sí, le dije, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste que las chicas se iban? Digo, era que me avises, a lo mejor me hubiera dado tiempo para yo estar con ellas. Y no, dice, no dije nada, fue a prisa. Por lo dicho y también por todo lo que han vivido las niñas de 3 y 5 años, es que la familia materna aprovecha la oportunidad para hacerle un llamado especial al presidente de los Estados Unidos. Que estén juntos con sus padres, pues para que le den amor a ellos mismos. Si no, fuera lindo que nos ayudara en esa forma el presidente de los Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas, mexicanas y estadounidenses trabajan en las investigaciones para dar con los responsables del tráfico ilegal de migrantes, en donde estas pequeñas niñas fueron las víctimas. Ay, chiquitas, ojalá encuentren pronto a su mamá. Gracias a Emilio por este reporte. Los cruces en la frontera no se detienen, aunque para muchas familias la esperanza de llegar a Estados Unidos se derrumba en cuestión de horas. El gobierno de Joe Biden ya ha enviado a decenas de miles de migrantes a México bajo el argumento de la pandemia. Son familias que huyen de asesinatos y secuestros. Damián Bonmatí habló con algunos de ellos. Ya en México, esta madre... Yo sola, con mi hijo. Se pone a llorar. No sé qué hacer porque la verdad andamos bien enfermos los dos. Los acaban de devolver horas después de cruzar a Estados Unidos. El gobierno de Biden sigue aplicando el título 42 debido a la pandemia. A los adultos solos y algunas familias con niños, la patrulla fronteriza los detiene. Solo me agarraron nomás. Toma sus datos y los expulsa por puentes internacionales como este cerca de McAllen. Todo lo que queríamos entrar allá, pero no pudo. Esta madre no sabe qué hará con sus hijos de 15 y 9 años. 2 veces han intentado secuestrarme a los niños. No tenía necesidad de viajar, tenía negocio propio y todo. Tuve que deshacerme de las cosas para poder intentarlo, pero no se pudo. Son decenas de familias deportadas. A lloros de derrota, guardan con afán sus pruebas de intentos de secuestro, asesinato y extorsión. No me dejaron hablar cuando llegué en mano de inmigración. No. En la primera llamada tras la expulsión le cuentan a su familia que están vivas, pero que no lo lograron. De la 1 de la mañana no ha dormido. Solo en febrero hubo más de 70.000 expulsiones y esa cifra aumenta día a día. El gobierno de Biden dice que la mayoría de migrantes están devueltos a México en cuestión de horas, pero el sindicato de patrulla fronteriza lo pone en duda. Organizaciones de derechos civiles dicen que esta política es inconstitucional por negar el derecho al asilo. Si están regresados a México, es algo súper peligroso. Incluso hay familias que son expulsadas por otras partes de la frontera. Mandaron en avión. Julie y su niña de 5 años volaron de Texas a San Diego. Ahora están en esta habitación en Tijuana. Ni en Estados Unidos ni en México les hicieron pruebas del COVID, pero tienen síntomas. Su familia les pide que vuelvan a intentarlo. La inversión fue demasiado grande. Desde McAllen, Texas, Damián Bonmatí, Noticias Telemundo. Qué historias, gracias a Damián Bonmatí. Los restos de la salvadoreña Victoria Salazar descansan desde ayer en su pueblo natal de Sonsonate, en el occidente del país. Fue después de un entierro privado al que asistieron amigos y familiares como sus 2 hijas de 15 y 17 años, que ahora están bajo la custodia de su abuela. Victoria murió a manos de 4 policías mexicanos en Tulum, enviados a prisión preventiva mientras investiga lo que sucedió. Vuelve el temor a que las reuniones familiares o de amigos en la Semana Santa vayan a producir otra oleada de contagios de COVID. Han sido unos días de mucho tráfico en las carreteras y los aeropuertos, tanto que la TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte, ha dicho que este año aumentaron los viajes en un 800% en comparación con la Semana Santa y también el Spring Break del año pasado, que fue cuando se acababa de iniciar la pandemia.
No se detienen en Nueva York los esfuerzos para que la mayoría de los residentes se vacunen. La organización The Bronx Rising está llevando vacunas contra el COVID a los edificios del Bronx y otras partes de la Gran Manzana para vacunar a las personas que no puedan llegar hasta los centros de vacunación de la ciudad. El proyecto consiste en que nosotros vamos a los Nature Development y tocamos las puertas y le decimos a los residentes que vamos a estar aquí tal día y si están interesados en registrarse en la vacuna. Hacemos un plan con el día, la fecha y después le dejamos saber a todos los residentes llamándolos para darle su día y hora que vengan abajo a recibir la vacuna. Siento bien, gracias a Dios, que me puse la primera dosis en el día de hoy. Me siento súper bien, que llegaron al vecindario a poner la vacuna. Y todas las semanas van a diferentes lugares para vacunar a los vecinos que cumplan los requisitos de la fase de ese momento. Los requisitos para la vacuna están cambiando día con día, estado por estado. No se quede atrás, por eso les recuerdo que puede visitar nuestra página planificatuvacuna.com, que tiene toda una guía con información sobre sitios de vacunación. En Cancún y Acapulco, dos de los destinos turísticos con más fama en México, han tenido un fin de semana de playas, bares y restaurantes abarrotados y sin medidas de seguridad, lo que podría haber desatado una nueva ola de contagios de COVID. El gobierno ya empieza a reportar los primeros contagiados de Semana Santa. Isa Osorio con más información. Buenas tardes, Isa. Así es, Felicidad, ya hay repercusiones y esto sucede precisamente en un momento en que México rebasa las 204,000 muertes por coronavirus y alcanza casi los 3 millones de contagios. Pero mira nada más estas imágenes. Son de las playas de Acapulco y Cancún, dos de los principales destinos turísticos de México que estos días de Semana Santa lucieron abarrotadas. Y por supuesto, muchos prefirieron ignorar las advertencias de una tercera ola de coronavirus y disfrutar de unos días en la playa. Pero hay que tener fe en Dios primero, de que uno tiene que seguir adelante, porque tampoco nos tenemos que estar ahí en la cueva, porque así se nos está sintiendo la casa de ustedes, como una cueva. Digamos que es como para salir un poquito de lo cotidiano, ¿no? Porque ya también estamos cansados, ya es un año que empezó esto y pues todavía sabemos que sigue, ¿no? O sea, no podemos bajar la guardia, pero pues también tenemos que seguir la vida cotidiana, ¿no? Por lo pronto en Chiapas, otro estado cuyas playas recibieron también a miles de turistas, ya se registraron los primeros casos de contagio después de estos días de vacaciones. Y nos da mucha pena informar que en las últimas 24 horas de personas que están tomando vacaciones por Semana Santa, ya ingresaron los primeros 16 que están padeciendo esta enfermedad. Así que solo es cuestión de tiempo, Felicidad, para ver qué repercusiones tendrán los días de Semana Santa y si México se acerca ya a la tercera ola de coronavirus. Es la información, regreso contigo. Qué pena, sobre todo por los que sí se cuidan y por los doctores. Gracias, Isa. Segunda semana del juicio en Minneapolis contra el ex policía Derek Chauvin, acusado de matar a George Floyd. Si bien en la semana pasada pudieron escucharse testimonios muy emocionales con lágrimas de varios testigos, para esta se esperan más detalles técnicos sobre la muerte de Floyd, con la presencia del médico que lo declaró muerto y también la del jefe de policía bajo cuyas órdenes estaba Chauvin. Latinos y asiáticos unidos en una sola voz contra la violencia. Representantes de ambas comunidades fueron de la mano en la ciudad californiana de Del Monte a una marcha pacífica de rechazo a los ataques de odio. 1 de cada 3 habitantes de Del Monte es de origen asiático. Lo que estoy viendo, que son muchas cosas limitadas que están pasando los mexicanos, antes también los hispanos, y quisiera que parara eso y que tratáramos solo como hermanos, uno a otro. Como somos comunidades de color, tenemos que marchar juntos, tenemos que apoyarnos uno al otro. La marcha terminó a las afueras de la alcaldía de Del Monte con un minuto de silencio, con todos los presentes dejando muy en claro su rechazo a la violencia racial.
Los bosques del planeta se reducen. Así lo confirma un estudio publicado por Global Forest Watch que revela que en el 2020 más de 12 millones de hectáreas fueron destruidas. Brasil lideró la lista de los países con mayor deforestación, seguido por el Congo, Bolivia, Indonesia, Perú y Colombia. Las emisiones de carbono generadas por esta deforestación son equivalentes a las emisiones anuales de 570 millones de automóviles. Esto es de verdad trágico. Y no hay buenos pronósticos para la sequía en California. Los días de lluvia fueron y son pocos y además escasos, algo que se atribuye al fenómeno de la Niña, que ha dejado seca la mayor parte de California. Esto significa más riesgo para la temporada de incendios forestales, que además ahora dura casi todo el año. La vegetación seca, como saben, sirve de combustible para estos fuegos. Pero algo positivo, la Casa Blanca apuesta por la energía verde con un plan para impulsar la economía, enfrentar la crisis climática y la desigualdad. La propuesta incluye invertir en energía limpia, construir infraestructura sostenible y crear una red de 500,000 cargadores de vehículos eléctricos. Los latinos y otras minorías se verán beneficiadas porque se incluirá a las comunidades que son más afectadas por la crisis climática. How we could manage the challenge of climate change, particularly given that Black and Brown and Indigenous communities are hardest hit from traditional pollutants and hardest hit from climate change. La propuesta tiene un costo de $2 billones que vendrán de impuestos a las corporaciones y a los más adinerados. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.